la habilidad de poder responder a cualquier circunstancia en la vida. A esta habilidad la podemos definir como la responsabilidad. Porque respondemos a todas las cosas y decisiones que hacemos. Y a veces respondemos adecuadamente, pero a veces respondemos inadecuadamente. Pero siempre vamos a responder ante las circunstancias de la vida. Y yo quisiera pensar que siempre lo vamos a responder con calidad de responsabilidad y no con baja calidad de responsabilidad, que sería irresponsabilidad. Me llamó mucho la atención estudiar la palabra responsabilidad y en su etimología, o sea, de dónde viene la palabra. La palabra viene de 3 partes. La primera es re, que es un prefijo, y el prefijo re quiere decir que se repite, que vuelve a hacerse. La segunda parte de la palabra viene del latín y es espondere. Y esta palabra despondere quiere decir prometer, obligarse o comprometerse a hacer. Y de aquí viene la palabra esposo o esposa. Interesante que la palabra esposo o esposa literalmente quiere decir comprometido. Y la tercera parte de la palabra es dad. Dad. Y ese es el sufijo, o sea, lo que va después de la palabra. Y este sufijo quiere decir la cualidad de. Es la cualidad de algo. Entonces, pudiéramos decir que la palabra responsabilidad es la cualidad de reprometer, o de reobligarme, o de reprometer. Ya hice una promesa, ahora continúo con mi promesa. Ya tengo una obligación, continúo con mi obligación, o me recomprometo con aquello que ya me comprometí en el pasado. En otras palabras, nuestra respuesta a las circunstancias y situaciones de la vida no termina en el momento que decidimos o en el momento que estamos viviendo, sino las consecuencias del haber reaccionado de X o Y manera nos siguen acompañando. Y muchas veces nos acompañan hasta el último día de nuestras vidas. La consecuencia de la calidad de nuestra respuesta a las circunstancias nos acompañan. Y como decía, muchas veces de manera permanente. Y ya sea que lo aceptemos o no aceptemos las cosas, o pensemos que no somos responsables, en realidad nuestra responsabilidad con esta definición, ya sea de alta calidad, como digo, responsabilidad, o de baja calidad, que sería irresponsabilidad, somos responsables de nuestras decisiones, de nuestro carácter y de nuestros valores. El set de valores con los cuales hemos decidido vivir es nuestra responsabilidad. Y hay 3 enemigos de nuestra responsabilidad y están en sus bosquejos. El primer enemigo, que es una manera de pensar, es la mentalidad de mis derechos. Exijo mis derechos. Estamos en la generación de los derechos. Yo no sé si se había dado cuenta que hay derechos de todos, ¿no? Los derechos humanos, los derechos de los niños. Ahora resulta que los niños llegan a la casa y los niños tenemos derechos, ¿no? Y bolas, se los repiten a sus papás, ¿no? Los derechos de las mujeres, de los animales. Y al rato las arañas que están en mi casa van a tener derechos también, man. Y en realidad, yo les soy honesto, ¿no? Yo estoy de acuerdo que todos tengamos derechos. No tengo ningún problema con ello, pero sí tengo un problema que no hemos entendido que nuestros derechos tienen límites, que nuestros derechos terminan cuando por seguirlos invalidamos, invadimos o afectamos los derechos de las demás personas. Las palabras célebres de don Benito Juárez, que me acuerdo yo desde creo que 3er año de primaria, resuenan en mis orejas cuando recuerdo que el respeto al derecho ajeno es la paz. Es difícil vivir con una calidad de responsabilidad cuando solamente mantengo mis ojos y mi vida enfocada en mis derechos.
Y repito, yo estoy de acuerdo que todos tengamos derechos. Donde no estoy de acuerdo es donde no sabemos definir dónde se terminan mis derechos y dónde empiezan los derechos de las demás personas. El segundo enemigo de la responsabilidad es la mentalidad de víctima. O sea, no es mi culpa. Hago las cosas por X, Y o Z, pero no es mi culpa, te lo prometo. Y para esto les quiero dar dos ejemplos muy rápidos. Hace tiempo leí una noticia que me dio muchísima risa. En ese tiempo yo estaba haciendo un programa de radio que hasta la fecha lo tenemos, pero en ese programa hablábamos de este tipo de cosas absurdas y resulta que un ladrón entró a robar una casa, pero esta casa estaba vacía porque los dueños de la casa habían decidido salir de vacaciones y a la vez de salir de vacaciones habían mandado pulir todos los pisos de su casa, para que cuando ellos regresaran a su casa, los pisos estuvieran ya fraguados o secos y las ceras y todas las químicas listas para volverse a pisar. Pero resulta que este ladrón se mete por una ventana y al estar caminando en la casa se resbala por las escaleras, se fractura la cadera y cuando llegan los dueños de la casa se lo encuentran tirado en la escalera. Y entonces van con este tipo y pues obviamente llega la policía y todo, pero deciden, debido a que se había lesionado de esta manera, no demandarlo ni ejercer nada. Ya, pues pobre, pues, que se cure, ¿no? Pero este hombre decide demandar a los dueños de la casa por no tener avisos que dijeran piso resbaloso. Lo más irónico de todo es que gana la demanda. Otro de los casos es un agente del FBI que tomó $2,000 del gobierno. Como ellos tienen un presupuesto y ellos trabajan con ese presupuesto, tomó $2,000 de ahí del gobierno y los perdió apostando. No hubo manera que justificara su acción. Entonces perdió su empleo. Pero entonces él dijo, no, ¿cómo que perdí mi empleo? Demandó a la agencia. Y la justificación fue, quiero leer la palabra porque se me olvida, que él era una persona con discapacidad. Que el ser un apostador impulsivo era una discapacidad. Y bajo ese término legal, recuperó su empleo, porque tenía la discapacidad de ser un apostador impulsivo. Por tanto, no era responsable directamente de haber perdido o apostado los $2,000. O sea, no tengo la culpa. Y uno de los peores enemigos para la responsabilidad es pensar que alguien tiene la culpa. Que nosotros no tenemos la culpa ni de lo que hacemos, ni de lo que decimos, ni de lo que nos viene en la vida, la manera que la vida nos paga. Y la tercera cosa que es de los peores enemigos de la responsabilidad es la mentalidad de mío. Que yo no quise poner la mentalidad del yo-yo, pero usé la palabra mío. Pero se refiere a algo que hemos hablado mucho en IPT o en Iglesia para Todos, y es sobre el egoísmo. El poner el yo primero, lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo necesito, mis sueños, mis soluciones, mi imagen, mi apariencia, mi opinión. Yo no sé si alguna vez en la niñez ustedes tuvieron un yo-yo, ¿no? Pero si se dan cuenta, la facultad del yo-yo es que usted arroja el yo-yo y se regresa. Entonces yo. Y a veces vivimos vidas así, en el yo. Ni siquiera escuchamos a las personas porque yo tengo que hablar. La gente tiene que saber lo que yo tengo que decir. Tengo que compartir lo que yo sé porque los demás no saben nada. La mentalidad del yo, del mío. Nuevamente, me lo merezco. Me merezco yo ser el primero. Me merezco lo que quiero. Me merezco recibir o ser suplido en mis emociones. Y se escucha mucho sobre los temas de los derechos, pero poco sobre la responsabilidad. Se escucha mucho sobre lo que nos merecemos, pero poco sobre nuestras obligaciones. Se escucha mucho sobre el yo, pero poco sobre cómo nuestro egoísmo afecta a las demás personas. Se escucha mucho del derecho de decidir y sobre una infinidad de cosas, no las voy a definir ahorita, pero se escucha muy poco sobre el compromiso.
Y la Biblia tiene mucho que decir sobre la responsabilidad. Y una de las maneras que lo dice es esta. Dice ahí en sus bosquejos y en pantalla: miren pues con cuidado cómo se comportan, no como imprudentes, sino como prudentes. En otras palabras, el ser imprudente, el no ser imprudente, sino ser prudente. No ser imprudente, ser prudente es vivir una vida responsable. Pero, ¿cómo podemos justificar entonces el vivir responsables? ¿Por qué? ¿Por qué debo de ser responsable? ¿Por qué no vivir viendo para mí? ¿Por qué no vivir echando la culpa a los demás? ¿Por qué debo de ser responsable? Bueno, la primera razón en sus bosquejos es porque Dios observa mi vida. Si nosotros somos personas que decimos que Dios es el centro de nuestra vida, pues deberíamos de pensar que nuestros actos de responsabilidad los hacemos porque Dios está presente ahí. La Biblia dice: no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. Nuestra meta número uno, si no lo es, debería de ser vivir la vida a la manera de Dios, a la manera de agradar a Dios. El problema es que muchas veces no estamos conscientes, especialmente las personas que ya hemos invitado a que no solo Dios nos acompañe en todos lugares y que esté a nuestro favor, sino lo hemos invitado a morar en nuestro interior. No estamos conscientes que lo llevamos a todos lados. Los llevamos a los lugares de honra y los llevamos a los lugares de deshonra. Dios no se va. Dios, si habita en nosotros, ahí está presente. Es decir, está cuando le das un besito a tu bebé en la frente y está cuando estás haciendo cosas inadecuadas. Por eso la Biblia dice que no entristezcamos a Dios. Dice: no contristes al Espíritu de Dios, porque vive en nosotros y va con nosotros donde quiera que estemos. Esta inconsciencia de no estar alertas de que Dios está con nosotros, que Él está viendo nuestros pensamientos, que Él está viendo nuestras acciones, nuestras reacciones, nuestras conversaciones, las cosas que vemos, los lugares que visitamos, lo que metemos a nuestro cuerpo, con las personas que nos involucramos. Dios está presente. Y si nuestra meta es agradar a Dios como cosa número uno, en realidad deberíamos de vivir con la frase en nuestra mente: ¿qué haría Jesús? La famosa frase de What would Jesus do, ¿no? Por ahí tuvimos unas pulseras, muchos de ustedes les tocó, pero era una pulsera fosforescente, alguien la trae en su muñeca, que dice: ¿qué haría él? Allá arriba todavía, creo que César todavía la trae en la muñeca, ¿no? Si todavía tenemos una, pues ojalá te podamos obsequiar una pronto. Pero dice: ¿qué haría él? Y la traemos puesta en las muñecas porque nos debemos de preguntar: ¿cómo reaccionaría él? ¿Cómo pensaría él? A él le agradaría lo que yo estoy haciendo. Debo de vivir responsablemente porque Dios está observando mi vida. Dice también en Romanos 14:12: cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Va a llegar el día en que esta breve vida que tenemos aquí se va a terminar. Y va a comenzar el día en que nuestra eternidad comience. Y entonces sí, como se dice en las películas, ¿no? Vas a enfrentar a tu Creador. Pues todos los que estamos aquí lo vamos a enfrentar. Y Dios nos va a llamar a rendir cuentas de la calidad de responsabilidad con la que hemos vivido en esa vida. La segunda cosa es que nosotros debemos vivir responsablemente porque otras personas son afectadas por mi manera de vivir. Otras personas son afectadas por la manera en que decido abrazar la responsabilidad de su buena calidad o de su mala calidad, que es la irresponsabilidad. La Biblia dice: no se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Desgraciadamente, no vivimos solos en este planeta. En otras palabras, cada acción que tengamos en nuestra vida va a provocar una reacción. Creo que es la tercera ley de Newton. Cada acción, una reacción. Y el problema es que esta reacción, a veces los últimos en pagarla somos nosotros mismos. Y es curioso ver muchas veces accidentes de terror, donde el único que sale ileso es el conductor.
Y ya sea por drogas, por alcohol o por simple irresponsabilidad, el conductor sale ileso. Pero las otras personas son personas que están siendo dañadas, inclusive personas que han perdido la vida. Y es el otro extremo, ¿no? Yo conozco una familia donde hicieron esfuerzos extraordinarios. Cuando les hablo de esfuerzos extraordinarios, al grado que los papás andaban en camión para que su hijo tuviera un auto para estudiar en la escuela. Al grado que los papás no se compraban ropa y compraban alimentos económicos para que su hijo no careciera de nada en la universidad. Pero su hijo, feliz de la vida, un día tomó el automóvil que sus papás le mantenían, en la escuela donde sus papás les mantenían, con el dinero y la gasolina que sus papás le pagaban. Y pagaban, no me refiero nada más que pagaban así, sino pagaban el precio mientras el hijo estaba estudiando. No sé, no puedo decir que ni fue por alcohólico, ni por drogado, a lo mejor fue por bilisteria. El sujeto iba en alta velocidad, golpeó uno de los camellones y el auto se volteó. Nadie salió ileso. De hecho, él exteriormente no tenía lesiones, pero se lastimó la columna vertebral. 20 años después, este joven no mueve del cuello para abajo. ¿Afectó a sus papás? Hasta el día de hoy. No se vale por sí mismo en nada. Porque nuestra irresponsabilidad o nuestra responsabilidad va a afectar a las personas que nos rodean, querramos o no querramos. Es por eso que nosotros tenemos que abrazar la responsabilidad, porque así es exactamente la vida. Muchas veces no vamos a ser afectados por nuestra responsabilidad, pero las personas que están a nuestro alrededor, sí. Y otras veces sí vamos a ser afectados por nuestra responsabilidad, pero también las personas que están a nuestro alrededor van a ser afectados por ellas. Nuestras adicciones minan los recursos que pudiéramos llevar al hogar. El no atender nuestra salud puede implicar que en vez de ser proveedores para la casa, seamos carga para nuestra casa. Todo acto de irresponsabilidad tiene consecuencias trascendentales. No se quedan solamente en el presente. La tercera razón por la cual es importante vivir en responsabilidad es porque la responsabilidad siempre es recompensada. La Biblia dice, porque el que use bien lo que se le da recibirá más, aún más de lo que necesita. Pero el que no lo haga, se le quitará todo lo que tiene. Y este asunto de que la responsabilidad sea recompensada, aplica tanto en el sentido de la buena responsabilidad como en el sentido de la irresponsabilidad. Y aquí lo dice, ¿no? ¿Se le dará más o se le quitará? Y es que estos son cosas naturales. No es que Dios dice, pues se lo vamos a quitar. Es una consecuencia natural de lo que hacemos. Nuevamente vuelvo a mencionar a Newton, ¿no? Aunque él era un físico, matemático y lo que quieran, ante toda acción hay una reacción. Siempre va a haber un pago de nuestras acciones. Siempre va a haber una recompensa. Ya sea una recompensa buena o una consecuencia o recompensa mala. Entonces, ¿cómo puedo ser una persona con mayor responsabilidad? ¿Cómo le puedo hacer para vivir con mayor responsabilidad? Bueno, en la Biblia hay una porción dedicada específicamente para enseñarnos a vivir responsablemente. Tenemos todo un libro con muchísimos versículos y capítulos, pero hay una porción específicamente que es para que aprendamos a vivir responsablemente. De hecho, si usted empieza a leer este libro, que es el libro de los Proverbios, en el primer capítulo empieza diciendo, este libro se escribe por esto, esto y esto y esto y aquello. Y habla de enseñarle a vivir a su hijo.
responsablemente. Son 31 capítulos. De hecho, yo les recomiendo así, no puedo insistir demasiado. Si usted solamente puede leer una porción de la Biblia, yo le dijera, ok, lea el libro de Proverbios. Lea un capítulo por día. Tiene 31 capítulos para cuando los meses son de 31 días. Y cuando son de 30, pues llega el 30 y empieza otra vez el día primero en el capítulo número 1. ¿Por qué? Porque cada capítulo le va a ayudar a vivir más responsablemente. Y yo no estoy diciendo que lo lean así de pasón y... No. La manera en que yo lo hago, y tengo ya muchos años haciéndolo, es que leo el capítulo hasta donde hay una cita bíblica que llame mucho mi atención. Y esa cita bíblica entonces la transcribo, ya cierro mi Biblia y la traigo conmigo todo el día. Es como me he aprendido algunas citas bíblicas de mis preferidas, que suenan risibles, pero así dice la Biblia. Dice, el que mucho abre la boca busca que se la rompan, ¿verdad? Y me dio muchísima risa cuando leí eso, porque no pensé que la Biblia hablara así, pero la nueva versión internacional así lo dice. Y cuando me la encontré, no me olvidé de esa cita. Y casi todos los días pienso en ella, ¿no? Porque a veces de verdad quiero hablar, ¿no? Pero me doy cuenta que a veces cometo imprudencias. Y la Biblia nos puede ayudar a vivir vidas responsables si nosotros conocemos lo que dice. Entonces yo le invito, mi sugerencia el día de hoy es que tome su Biblia. Si no tiene una Biblia, la puede leer en internet. Le recomiendo una página que se llama Bible Gateway, y ahí hay como 8 o 12 versiones de la Biblia. Si escoge una, yo leo la NTV, y solamente ponga Proverbios 1 o Proverbios 2 o Proverbios 3 o el día que sea, y lo lee hasta donde hay una cita que le llama la atención, la transcribe y se la lleva con usted durante el resto del día. Entonces, no voy a hablar de los 31 capítulos, pero sí, la Biblia habla más de 69 veces sobre el necio y el sabio. Y dice, los necios hacen esto y esto y esto. Ahí en el libro de Proverbios. Pero los sabios hacen esto y esto y esto. Yo lo pudiera decir entonces, los responsables hacen esto. Los irresponsables hacen esto. Y no vamos a ver las 69 maneras, porque entonces tendríamos que pasar como 69 domingos aquí. Pero sí quisiera hablar brevemente de 4 veces que hace mención la Biblia sobre esto. Y la primera está en sus bosquejos, la encontramos en Proverbios 21-20, y dice, el sabio guarda las provisiones, pero el bruto las desperdicia. Y el primer punto de cómo poder vivir responsablemente es administrando sabiamente mis finanzas. Administrando sabiamente mis finanzas. Eso de las finanzas es un tema muy delicado, y se ha abusado tanto de los temas de las finanzas en las iglesias que la gente cuando escucha dinero, se le paran los pelos y saca las uñas, ¿no? No se preocupe, aquí en Iglesia para Todos no nos importa su lana. Usted la puede dejar en casa, no tenemos ningún problema con eso. Tampoco quiero sonar grosero ni irreverente, pero si usted quiere darle algo a Dios de su dinero, pues fantástico, es un buen lugar donde puede invertir esos recursos. Pero la Biblia es muy clara. Las personas sabias guardan sus provisiones. Y aquí yo diría que la palabra clave en administrar las finanzas es presupuesto. Presupuesto. Yo no quiero avergonzar a nadie, así que no le voy a pedir a nadie que levante la mano, pero levante la mano en su mente y contéstese a sí mismo. ¿Trabajo con presupuesto? ¿O llega la lana y a lo que caiga primero? Y a lo mejor falta definir qué es un presupuesto, ¿verdad? Un presupuesto, usted dice cuánto gano y lo apunta. Y ahora va a apuntar cómo se lo va a gastar. Y en este presupuesto, en una ocasión entrevistaron a uno de los hombres más ricos de la historia, que fue uno de la familia Rockefeller, y él contestó ante que si vivía o no con presupuesto. Él contestó, claro que sí vivo con un presupuesto. Nos pudiera hablar un poco de su presupuesto. Y fue sorprendente para muchos que él dividía su presupuesto en 3 partes. La primera era Dios.
La segunda eran ahorros y la tercera eran gastos. Y él dijo, bueno, lo primero que hago es separar el 10% de mis ingresos y eso es un asunto de Dios. La segunda cosa que hago es que defino cuáles son mis gastos, separo el dinero para mis gastos. La tercera cosa que hago es que intencionalmente una parte de mis recursos los ahorro. Uno de los hombres más ricos del mundo dice, pues, ¿qué va a andar ahorrando? ¿Qué va a andar haciendo presupuestos? Bueno, yo creo que por eso tenía dinero. Y si nosotros pudiéramos seguir este consejo de Rockefeller, pues sería extraordinario que sí incluyéramos a Dios en nuestras finanzas, intencionalmente. Por eso cuando pasan aquí las muchachas y dicen, vamos a en unos momentos levantar nuestras ofrendas y nuestros diezmos, esto es solo para los que vienen preparados desde casa, es porque ese es un asunto personal, pero no se decide en un auditorio. Se decide en nuestra vida personal con Dios. Donde usted define delante de Él, bajo un presupuesto, qué es lo que va a hacer. La Biblia sí nos marca un patrón, pero usted tiene que tomar esa decisión y ese compromiso. Con esas finanzas, obviamente, las iglesias sobreviven. Gracias a Dios, ninguna persona aquí en Iglesia para Todos percibe un salario. Inclusive yo siendo el pastor de la iglesia, tengo mi empleo y mi trabajo me mantiene y salimos adelante. Pero para poder hacer lo que tenemos que hacer, se ocupa dinero. Y mucho de ese dinero viene del compromiso de las personas que tienen con Dios. La segunda parte, súper importante, es contar en nuestro presupuesto con un ahorro. Y usted tiene que definir cuánto va a ahorrar. Porque siempre las necesidades van a ser muy fuertes. Siempre nos van a arrollar las necesidades y los placeres. Pero si no definimos un porcentaje, yo le sugiero un porcentaje. No le sugiero una cantidad, le sugiero un porcentaje porque es fácil. Un porcentaje. Si me permite, yo le sugiero que ahorre un 10% de sus ingresos. ¿Cuáles sean? No, Gerardo, pues es que gano 100 pesos, pues 10 pesos. Uy, pues ¿hasta cuánto voy a tener? Va a ver. Es increíble que cuando verdaderamente separamos un recurso, cómo verdaderamente va creciendo. Pero entonces ahorramos. Hay algunos detalles sobre el presupuesto que yo quiero hablar con ustedes y es sobre cuando ya ponemos todos nuestros gastos, ¿no? Y usted, por supuesto, va a pensar en sus gastos de agua, luz, gas, renta o pago de la casa, carro, gasolina. Tiene que incluir todo lo que gasta. Pero hay un rubro aquí muy importante que también debe de incluir, que es diversión. Debe de incluir diversión. Lo que usted quiera poner por diversión, a lo mejor dice, uy, pues es que una ida al cine me va a costar 300 pesos y yo nada más puedo separar por semana 50. Bueno, pues entonces la ida al cine le va a costar varias semanas para poder ir. En vez de ir al cine y comerse en palomitas lo que se pudiera haber comido en el mandado de la semana, ¿verdad? Pero si tenemos un presupuesto, específicamente en este asunto de diversión, y la familia lo conoce, nuestros hijos lo conocen, nuestro cónyuge lo conoce, sabe que ese es el presupuesto que vamos a usar para la diversión. ¿Sabe qué? Se acaban las exigencias, porque toda la familia sabe que viven en presupuesto y que ese dinero está destinado para diversión. En otras palabras, sus hijos no van a decirle todo el mes que los lleva a Disneylandia, porque saben que el presupuesto de diversión está determinado y que si quieren ir, entonces vamos a sacrificar X o Y número de semanas, meses o lo que sea para lograr cumplir ese tiempo de diversión. ¿Me explico? Los conflictos matrimoniales en el asunto de diversión. Resulta que tu esposa quiere que la lleves a las Pampas, ¿no? Pero cada semana la puedes llevar a los tacos de pescado nada más. Bueno, pues si quiere ir a las Pampas, pues vamos a ahorrar X o Y número de veces. Entonces se acaban los conflictos. Lo último que quiero decir sobre este asunto de la diversión es el asunto de que debemos de planear, inclusive presupuestar nuestras vacaciones. Si usted no toma vacaciones en todo el año, es porque no lo ha presupuestado. Porque usted puede tomar dinero, irlo separando y ahorrando para un año después
Puedes tomar 1, 2, 3, 4, los días que pueda y tomarse unas vacaciones. A lo mejor usted dice, ay, para mí no es importante descansar. Yo soy así. La verdad es que yo reconozco que soy una persona normal. Anormal, no normal, ¿eh? Soy anormal. Trabajo todo el día, de noche, lunes, todos los días. O sea, así, no sé qué me pasa. Luego me pongo a orar y le pido a Dios que me ayude, ¿no? Pero trabajo. Soy muy intencionado en la manera que trabajo en mi empleo y la manera que trabajo en la iglesia y trato de ser responsable. Pero el resto de mi familia no es como yo. No tiene la capacidad de recuperación física que yo tengo. Si usted me hubiera visto anoche, a eso de la 1 de la mañana, le hubiera dicho, este tipo no se va a levantar de la cama. Pues sí, no me levanté a las 4, me levanté a las 6. Pero eso no quiere decir que mi familia es igual que yo. Y cuando no me pongo abusado, los arrollo, me los llevo de corbata. Y necesito intencionalmente separar un tiempo para tomar a mi esposa y a mis hijos y salir casi les puedo ir huyendo. Porque ellos necesitan el descanso. Porque ellos necesitan convivir conmigo, yo con ellos. Despegarme de todo y enfocarme únicamente a ellos. Y esto no sucede si no lo presupuesto. Y yo estoy seguro que muchas de las personas que están aquí viven circunstancias similares a las mías. Están súper apurados, súper trabajados y no nos detenemos para darnos un break, pudiéramos decir. No nada más para nosotros, sino para aquellos que nos aman y nos acompañan todos los días de nuestra vida. La Biblia dice, el sabio tiene presente la muerte, el necio solo piensa en diversión. No puede ser que no veamos al futuro. No puede ser que no sepamos qué va a pasar la semana que entra con nuestras finanzas. No puede ser que no sepamos cuándo vamos a salir de vacaciones. No puede ser que no podamos planear adquirir un nuevo auto, nuevo para nosotros, no tiene que ser de agencia. No puede ser que no sepamos cómo vamos a pagar la renta de la casa y no puede ser que no sepamos cómo vamos a cubrir las colegiaturas o qué ropa vamos a poder comprar. Porque vivimos al día con el dinero que ganamos. Presupuesto es la respuesta. Vivir responsablemente es vivir con un presupuesto bien establecido, pero ¿sabe qué? Usted lo puede presupuestar, pero hasta que no lo lleve por obra, va a ser un sueño nada más. La razón número 1 en Estados Unidos por los de divorcio no es el adulterio, es el dinero, las presiones económicas. Y es nuestra responsabilidad vivir viendo el futuro, planeándolo, para no ser sorprendido por él. A mis hijos les ofende y a algunas otras personas les ofende que yo pienso en la muerte, porque no soy eterno. Y nada más saco el tema de que quiero comprar un agujero en el panteón, todos los pelos se paran, ¿no? Pero tenemos que vivir así. Ni usted ni yo somos eternos. Y hasta en eso debemos de pensar. Qué horrible morir irresponsablemente. Lo de la familia ni siquiera sabe qué hacer. Se agarra como loca corriendo por todos lados, consiguiendo dinero prestado y no saben ni qué ni cómo hacer las cosas. Pero hasta en eso nosotros tenemos que ser responsables. La segunda cosa ahí en tus bosquejos de cómo ser responsable es que soy responsable gobernando mis reacciones. Mis reacciones las tengo que gobernar. ¿Y reacciones a qué? Bueno, principalmente a mis emociones. Porque normalmente todos reaccionamos a nuestras emociones. Nos enojamos, reaccionamos. Nos alegramos, reaccionamos. Nos entristecemos, reaccionamos. Sin embargo, la Biblia nos enseña diferente. Y en muchas ocasiones hemos platicado de esto, donde dice la Biblia, no hay ninguna cosa más engañosa que las emociones del hombre. La Biblia lo dice, engañoso y perverso, más que ninguna otra cosa, es el corazón del hombre. Las emociones son engañosas. Si usted tiene una emoción y va a tomar una decisión, frénese. Posiblemente sea la decisión adecuada.
pero tiene más posibilidades de que no es la adecuada. Posiblemente un empleado lo hace enojar y se pone como neurótico. Y con mucha razón. Aún no es el momento de despedir a ese empleado. Puede ser una decisión incorrecta. Los hijos, ¿cuántas veces nos hacen enojar? Y tenemos ganas de decir, pero hasta de lo que... ¡Uf! Y si usted es papá, me entiende. Pero es el momento de decir las cosas. Así debemos de reaccionar a nuestras emociones. Muchos matrimonios se han hecho en 2 meses. Porque la pareja se emocionó y se sentía súper enamorada. Y faltan solamente 2 días después de la boda para decir, no, somos incompatibles. Porque las decisiones de la vida no se pueden tomar en base a las emociones. No podemos reaccionar a nuestras emociones. La Biblia dice, los necios dan rienda suelta a su enojo o cualquier otra emoción. Pero los sabios calladamente lo controlan. De hecho, una de mis citas bíblicas preferidas habla de este tema. Y está en Santiago y dice, prontos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Prontos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Gobierno mis emociones, no mis emociones me gobiernan a mí. Pronto para escuchar, lento para hablar, lento para enojarme. Si solamente en toda esta plática se llevan esta frase, pronto para escuchar, lento para hablar y lento para enojarme, ya, ganamos. Debo de renunciar a hacerle caso a mis emociones, porque vivir haciéndole caso a mis emociones es vivir irresponsablemente. Claro, nuestras emociones no todas son malas. De hecho, la mayoría estamos casados porque nos emocionamos. Pero no pasaron 2 meses, ¿verdad? En mi caso pasaron 5 años. Entonces, ay, ¿cómo la pensaste? Bueno, Rosy y yo nos conocimos muy chamaquitos, ¿no? Yo tenía, creo que me conoció en el preescolar o algo así. No, creo que tenía 19 años yo. Me casé a los 23 años. Hay quienes han dicho que fuimos irresponsables. Yo cuando veo a mi hijo de 23 años digo, sí. Pero bueno, la pensamos bien. No dejamos irnos nada más por nuestras emociones. Tenemos que gobernar entonces nuestras reacciones. Dice la Biblia, todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Y no quiero pedirles que levanten la mano, que cuántos hay casados aquí, pero yo creo que todos los que estamos casados, especialmente los hombres, conocemos las consecuencias de toda palabra que decimos. 40 años después de haberlas dicho, decido. 40 años después de haberlas dicho, conocemos las consecuencias. Porque todas las palabras que digamos van a regresar a nosotros. Así que mejor que esas palabras no vayan en forma de lanzas o cuchillos, porque se nos van a regresar. La Biblia también nos dice, no dejen que el mal los venza. Más bien, venzan el mal haciendo el bien. Cuando nuestras emociones son malas, enojo, ira, venganza, es con más razón que debemos de gobernar nuestras emociones. Y no permitir que ese mal, que a todos se nos viene encima, nos gobierne. La tercera manera de ser responsables es protegiendo nuestra mente. Y así debe decir su bosquejo, protegiendo mi mente. Cada uno somos responsables de lo que estamos masticando en la mente. No hay nadie más responsable que nosotros mismos. No hay nadie que pueda meter la mano en nuestra cabeza y sacar lo que está ahí adentro. Es más, no hay nadie que pueda meter cosas en nuestra cabeza si es que no lo permitimos nosotros. Lo importante aquí es entonces qué estamos metiendo en nuestra mente. Y normalmente lo que permitimos que esté en nuestra mente lo estamos masticando constantemente. Yo quiero hablar de un tema rápidamente porque es un tema
común entre los hombres, pero los hombres que están involucrados en pornografía, están involucrados en la pornografía porque están masticando el tema todo el día. En vez de cambiar su enfoque y poner su enfoque en otra cosa, están esperando el momento en el cual van a estar involucrados en la pornografía. Y está tan entretejido en su mente y en su corazón que al ver cualquier mujer, lo que están es recordando esa pornografía. Debemos de cuidar qué estamos poniendo en nuestra mente y qué estamos masticando en nuestra mente. Y ese solamente es un punto sobre nuestra mente. Pero ¿qué estamos metiendo en nuestra mente? Dice la Biblia, el sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de la basura. Recuerdo una ocasión que me dice, vamos al cine, ¿no? Y me salió muy así, hasta yo me sorprendí, ¿no? Y me salió muy natural, muy pastoral me salió, les digo a los muchachos. Sí, no, es que no quiero ir a ver ni porquería, ni pornografía, ni groserías. Y me dice, pues entonces nos quedamos en la casa. Sí, es cierto. ¿A qué nivel nos tenemos que ir de proteger nuestra mente? Pues yo creo que es un asunto personal. Pero yo creo que mientras más protejamos nuestra mente, mejor calidad de pensamientos vamos a tener. El otro punto ahí, y es el último de tus bosquejos, y con eso vamos a terminar, es que una de las maneras responsables de vivir es aceptando mis errores. Y cuando acepto mis errores, los acepto ante Dios y también ante las demás personas. La Biblia nos dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Yo me encuentro en una posición en mi trabajo donde a veces tengo circunstancias difíciles con los empleados y muchas veces me toca opinar o decidir si se quedan o se van de la empresa. Y cuando los mando llamar o hablo con ellos, me da mucho coraje que lleguen a tratar de justificarse. Todavía ni siquiera hablo del todo. Es que yo fui. Y me provoca más enojo de lo que ya estaba. Pero hay otro tipo de empleado que simplemente llega y dígame, oye, pues es que sí, hice lo incorrecto, me equivoqué, no tengo justificación. Me desarman por completo, ¿no? Si me dejas, ya no tengo más que decir, ya está llorando el tipo ahí. Todavía ni hablo yo. Pero como padre, qué extraordinario es cuando un hijo se equivoca. Y antes de que tú lo busques, viene y dice, ¿puedo hablar contigo? Pasó esto y esto y esto. Perdóname. Encuentra misericordia instantáneamente. ¿Por qué nos tenemos que esperar hasta que nos cachen? Vivir responsablemente es enfrentando nuestros errores, agarrándonos por los cuernos y confesando nuestro error. Perdón, me equivoqué. ¿Qué tengo que hacer para reparar el daño que he causado? Pero esta mentalidad de no querer aceptar nuestra responsabilidad nos los hemos llevado a nuestra vida espiritual. Muchos de nosotros decimos que somos buenos. Yo le he preguntado a varias personas y les pregunto, oye, ¿y tú qué onda? ¿Te vas a ir al cielo? Y no me he encontrado uno que me diga que no. Y le digo, ¿y por qué? Pues porque soy una buena persona. Y, pues sí, cuando puedo le doy a los pobres. Otro punto del presupuesto que olvido mencionarles. Separe para ser generoso con las personas que no son tan afortunadas como usted. De esta manera vas a saber cuánto dar. Y se le acabó su presupuesto, pues ya no tiene para dar. Porque si se va a pasar en cada esquina de la ciudad dando, pues entonces se va a quedar hasta sin comer, ¿verdad?
Nada más era un comentario, pero cuando nos presentamos delante de Dios y le decimos que somos buenos, y les digo, oye, pues entonces, sí, me voy al cielo. Y le pregunto, ¿por qué? No, pues porque soy bueno. Y le digo, bueno, ¿bueno comparado a qué? No, pues soy una buena persona. Y le digo, bueno, ¿conoces los 10 mandamientos? No, sí, claro que sí. Y le digo, pues yo también. A ver, pues vamos a hacernos una prueba, ¿no? De lo más básico, porque pues Dios diría que somos buenos o no. Y dice aquí, no vas a decir mentiras. Y le digo, ay caray, pues yo sí miento, ¿tú? No, pues yo también. Y otros, ¿no? Dice, y no vas a cometer adulterio. Y le digo, bueno, yo a veces la riego con los ojos, ¿y tú? No, pues yo también. Y no vas a robar. Pues híjole, ¿y tú? No, pues entonces ni tú ni yo somos buenos, man. Nos vamos a ir, pero con tú y calcetines no al cielo. La Biblia dice, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios, pero Dios, en su bondad y gratuitamente, los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Todos nos hemos equivocado. Y si hay alguien que no le podemos mentir, es a Dios. Vivir responsablemente es aceptar nuestros errores ante los hombres, pero también aceptar nuestros errores delante de Dios. Y ahí nos podemos quedar. Pero también le podemos decir a Dios, perdóname. Y cuando le pedimos perdón a Dios, Él borra todas esas situaciones de nuestra vida. Y en nuestro concepto de la eternidad, no pagamos la consecuencia de nuestros errores. Dios siendo hombre, Dios siendo Dios se hizo hombre y vino a morar entre nosotros. Conocemos su historia, la historia de Jesucristo. Alguien tenía que pagar por la deuda que tenemos de las malas decisiones que hemos tomado, y Jesucristo dijo, yo voy a pagar por toda esa deuda. Voluntariamente fue crucificado, murió, resucitó al tercer día, solamente para ofrecernos la oportunidad a usted y a mí de no pagar las consecuencias de nuestros errores. Y lo único que nos dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados a Él, Él va a ser fiel y justo para perdonarnos y librarnos de nuestra maldad. Entonces venimos delante de Dios y decimos, me he equivocado, te he ofendido, perdóname. La segunda cosa que hacemos es que le decimos a Dios, el regalo que tú me diste de haber muerto en la cruz por mis errores, lo recibo. Gracias por ese regalo. Le decimos, ahora quiero vivir de acuerdo a tus valores, de acuerdo a tu voluntad. Me comprometo contigo. Ayúdame. Y si usted quisiera hacer esto esta mañana, invitar a Dios a que sea el que gobierne su vida, es decir, acepto el regalo de que Jesucristo pagó el precio de todos mis errores, y decirle a Dios, perdóname. Ahí es un asunto personal. Y ahí en su lugar, usted en su mente puede decírselo. Y yo quisiera ayudarlo guiándolo en una oración. Y les quiero pedir a todos que cerremos nuestros ojos por un momento nada más. Y si usted es esta persona en la cual estoy hablando, le ruego que repita en su mente estas palabras. Ese es un asunto entre usted y Dios. Que le diga, Dios, vengo delante de ti porque reconozco que me he equivocado. He querido decir que no me he equivocado. He querido decir que no soy responsable de muchas cosas que he hecho, que otros tienen la culpa. Pero hoy vengo delante de ti a decirte que yo me equivoqué muchas veces. Sé que te he ofendido, que he lastimado a otros y te pido perdón. Pero también te quiero dar gracias porque tú moriste en mi lugar. Pagaste con tu vida por mi vida. Y yo quiero aceptar ese regalo.
Acepto el regalo de Jesucristo que murió en mi lugar. Pero no me quiero quedar ahí, Dios. Quiero decirte que me comprometo contigo a que ahora tú seas el que gobiernes mi vida, a hacer mi vida de acuerdo a tu voluntad. Así que te abro la puerta de mi corazón. Ven y mora en mi interior. Y desde hoy reina en mi vida. Y Señor, yo quiero pedirte por el resto de mis amigos. Posiblemente ya han tomado esta decisión, posiblemente no han tomado esta decisión. Pero lo que yo te pido es que les ayudes a tomar la decisión de vivir responsablemente. Danos el coraje, danos el valor y danos la determinación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.